lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido afortunadamente con uno de los principales bancos comerciales de la República Dominicana, el Banco Popular. El Banco Popular está anunciando que cerró el año 2024, el año pasado, con activos totales ascendentes a 849.557 millones, lo que significa un aumento del 12.5% respecto al crecimiento del año 2024. La cartera de préstamo neta alcanzó los 537.011 millones, con un incremento de 55.289 millones, de los cuales el 43.8 se destinó a financiar a los sectores productivos. Igualmente, ha tomado la decisión de ratificar al Consejo de Administración. Ya ustedes saben, se hizo público hace poco, el banco conformó un nuevo Consejo de Administración y en esa reunión, en esa actividad reciente, se ha confirmado su Consejo de Administración. Cuando veo estas cifras, cuando veo lo que informa el Banco BHD de su nivel de crecimiento, cuando veo lo que ha estado informando consistentemente el Banco de Reservas de la República Dominicana, yo tengo que concluir necesariamente en algo muy lógico. Pues estamos creciendo, el Sí. país está creciendo. Estabilidad Cuando veo financiera. las calles de Santo Domingo, que no le cabe un carro más, yo digo, pero la economía se está moviendo. Claro. Cuando voy a un restaurante y me lo encuentro lleno, que usted tiene que hacer reserva ahora en la capital, en algunos restaurantes, usted llegaba antes como Pedro por su casa, y todavía ocurre en algunos sitios, pero ahora usted le pone, ya reserve. Me he encontrado en varios sitios que he ido y no tengo Sí. reserva, y dicen, no, señor, esto está lleno. Sí. Restaurantes en la ciudad de Santo Domingo. Entonces yo digo, cuando uno ve eso, tiene que pensar que algunas cosas están ocurriendo, Es que la así. economía está creciendo. Puede que a usted, en términos personales, no le esté yendo bien, o puede que a su vecino no le esté yendo bien, puede que algunas empresas tengan dificultades, como todo. Por ejemplo, hay sectores que se afectan por alguna razón o por la otra. En el caso de los negocios que manejamos nosotros, que tienen que ver con la publicidad, usted dirá, bueno, cierto que hemos tenido que manejarnos con situaciones de precariedad por lo que ha estado ocurriendo en el mercado dominicano, tanto con la publicidad estatal como con la publicidad privada. Y ya uno no tiene hoy día lo que había hace 15 años o 10 años para atrás, donde habían 3, 4 marcas de cerveza que se anunciaban, cuando habían 27, 29 bancos comerciales que pagaban publicidad y se anunciaban. Hoy hay 3 bancos que se anuncian, cuando habían cigarrillos, marcas de cigarrillos que se disputaban el mercado y hacían de la colocación publicitaria una inversión importante para poder posicionar sus marcas. Ya eso no existe. Entonces, a los medios de comunicación no le ha ido bien, esa es la verdad, a los medios de comunicación tradicionales. Por eso usted ve que algunos periódicos han ido reduciendo su tirada, han ido reduciendo la cantidad de páginas de los periódicos impresos, en adición a la realidad que tenemos de el auge de la parte digital, cómo la gente está prefiriendo de manera importante y llamativa irse a la parte digital para informarse o eh, asistirse o valerse de la radio y de la televisión, que siempre han sido medios fuertes para el tema de la divulgación de noticias, para lo de la actualización. Pero creo que no por el hecho de que a los medios de comunicación, por el tema que cito, no le haya ido bien, no quiere decir que la economía del país está creciendo y está creciendo de manera consistente. Este informe reciente de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, que estuvo aquí en República Dominicana, y lo que ellos hacían, había mucha aprensión con ellos, porque al no pasarse la reforma fiscal que el gobierno intentó pasar y que luego retiró del Congreso, se pensó que las observaciones del Fondo Monetario Internacional iban a ser muy drásticas con o para República Dominicana. Sin embargo, lo que han establecido ellos en el informe final de su inspección sobre la economía dominicana es que han alabado las medidas macroeconómicas que ha tomado el gobierno, que ha tomado el equipo económico del gobierno, a la cabeza del Banco Central de la República, Junta Monetaria, y han hecho proyección o han ratificado su proyección de crecimiento de República Dominicana para el año 2024, de 2025, de un 4.5%, de un 5% para el año 2026. Es decir, que estas cifras oficiales que dan organismos como el Fondo, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, como la Comisión Económica para América Latina, la
CEPAL indican claramente que estamos creciendo al margen de si particularmente me beneficia o no. Yo cuando veo las estadísticas que ofrecen los principales bancos comerciales de la República Dominicana, en este caso el Banco Popular, que acaba de informar que al cierre de 2024, pues sus activos ascendieron a 849 mil millones de pesos y que de eso destinó 537 mil millones, un 37%, a préstamos para la producción nacional. Bueno, y cuando uno entra en las estadísticas que ofrece el Banco de Reserva, que es un banco con un gran crecimiento, muy bien administrado y soporte de la economía nacional, y ve las estadísticas de BHD, como citaba Dani, y la dinámica económica, uno tiene que concluir en que realmente el país está avanzando, que hay crecimiento económico. Lógicamente, eso no toca a todo el mundo. Hay tareas pendientes, ¿verdad? Sobre todo la derrama económica que tiene que llegar a todos los sectores del país, pero es un asunto en el que se deberá seguir trabajando. Pero me alegra mucho cuando veo estas estadísticas porque me da la señal de que estamos avanzando, de que estamos creciendo, que el crecimiento es real, lo dicen los organismos internacionales y no todos pueden estar equivocados. Por eso yo acentué mucho esta semana con relación a unas declaraciones que dio el gobernador del Banco Central, Héctor Valdes Albizu, con relación a unas declaraciones irresponsables que ha dado gente de la oposición, analizando el deslizamiento del dólar que ha llegado a 63.40 más o menos. Y bueno, decía el gobernador del Banco Central, a propósito de esas declaraciones y de otras, de sectores de oposición y sectores interesados, decía, con la estabilidad del país, decía, la estabilidad del país es innegociable. Y decía, tenemos más de 14 mil millones de dólares ahí en reserva, que lo vamos a utilizar en el momento que sea necesario para mantener la estabilidad económica de la República Dominicana, pero también para mantener los niveles de inflación. Este país, mientras otros seguían arrastrados, aplastados por la situación de crisis que vivió la humanidad con el COVID-19, con las diferentes guerras que hemos tenido en el mundo. Este país fue lo primero en levantarse. Y, lógicamente, por el crecimiento económico continuo que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, pues teníamos una economía con capacidad de responder, pero además con gente en las posiciones, con la inteligencia y las capacidades necesarias para tomar decisiones necesarias, oportunas, que nos han permitido seguir creciendo. Por eso vamos a ser de nuevo uno de los países de la región de América Latina de mayor crecimiento. Mientras otros países crecen un 2, un 3%, nosotros proyectamos crecer este año 4.5% y el Fondo Monetario que se acaba de República Dominicana dice que vamos a crecer por encima del 5% en el año 2026. Así que yo saludo la política que están impulsando los bancos dominicanos y también valoro el gran esfuerzo que hacen las autoridades del área económica para mantener la estabilidad económica, porque eso les da garantía de crecimiento al que vive en este territorio, pero además contribuye a traer inversiones, mantener ese clima de estabilidad económica, política y social, que es lo que nos permite y nos ha permitido avanzar en la República Dominicana. A eso se suma, José María Reyes, que el Banco de Reservas de la República Dominicana está anunciando en el día de hoy una inversión de 12 mil millones de pesos. Oiga esto. Aquí, 12 mil millones de pesos para la producción del arroz 2025-2026. O sea, es una inversión importante y se habla de 12 mil millones como si se tratase de hoja de palo. Ya estamos hablando de mucho dinero, lo que quiere decir que hay una dinámica económica importante. Me voy a retrotraer a lo que decía Dani con respecto al crecimiento económico y de que en la República Dominicana hay un crecimiento económico y a veces nosotros no lo percibimos. Fran Moya Pons, en un libro que se denomina La otra cara de la historia dominicana, dice que en la República Dominicana, igual que Juan Bosch en Composición Social Dominicana, nosotros éramos los pobres. Cuando los colonizadores se fueron, que vieron hacia otras grandes latitudes europeas, americanas, finalmente la República Dominicana la dejaron sola y quienes quedaron aquí fueron los pobres. Luego entonces esos pobres se convirtieron en hacendados, en ateros, y comenzó a crecer la República Dominicana en términos industriales
poco a poco. Y yo recuerdo en mi infancia que en el barrio, en la calle donde yo vivía, había un teléfono que tenía una vecina. Y ahí era que llamaba a la gente para ir, mira, te va a llamar fulano de Nueva York para las 3 de la tarde para que estés ahí presente en el teléfono. Ese era el único teléfono que había en la calle, en el vecindario. Un vehículo de un señor que era el que hacía el transporte público. Y un televisor. Y un televisor donde se iban los vecinos y íbamos a ver las películas y la serie. Y la lucha libre. Y la lucha libre, Color Visión. ¿Qué pasa? Que hemos venido creciendo pero muy sostenidamente. Y el gobernador del Banco Central, que tú lo citabas, dijo que desde el año 2010 hasta este año 2024-2025, hemos crecido a tal punto económicamente que la gente ni se da cuenta. Mire, cuando yo iba a la universidad no había ni abanico en las aulas. Ahora los estudiantes reciben en la universidad más pobre en aire acondicionado. Los vehículos, la mayoría de los estudiantes, y yo lo digo porque yo doy clases en la universidad, en la OIM, Van en vehículo. van en vehículos. Los estudiantes. ¿Usted trabaja para la familia Abinader? Sí. Qué bueno, qué bueno. Resulta que van en vehículos, la mayoría, y bien vestidos. O sea, es un crecimiento económico que a veces la gente ni se da cuenta. Dani citaba los restaurantes, y entonces quizás eso pudiera decir, no, eso es que Dani va mucho a los restaurantes. No. Es que es una dinámica. Es que es una dinámica económica que usted se da cuenta porque antes... No, pero yo le puedo decir los supermercados también. Exacto. Sí. Yo voy a los supermercados, pero yo no es gente. Pero ustedes están llamando. ¿Y dónde trabajamos? Dani, y tú no te encuentras con gente que te dice que qué bueno que tú estás aquí en el supermercado. Pero mira, Elías, Uno me dijo el día pasado, una señora me dijo, bienvenido a la casa del terror. Elías, ¿dónde trabajamos? Sí. En los periódicos, en Sí. los canales de televisión, en las emisoras de radio. Hace 30 años, cuando Sí. tú ibas, yo recuerdo que don Radamés Gómez Pepín Sí. hizo esa historia. Sí. Esto está creciendo, dijo Radamés una vez que yo fui a visitarlo al Nacional. Aquí solamente tenía vehículos Pepín. el director y tal vez el subdirector. Sí. Y esto está lleno de carros ahora. Sí. O Así, sea, Pero aquí no caben los carros, pero, señores. pero hubo otra historia más dramática y a lo mejor Elías conoce que trabajó en ese grupo de comunicación. Yo trabajé también. sí. Y es que un día convocan al dueño y el dueño va y la convocatoria era para pedirle aumento de salario al dueño porque la situación económica estaba muy difícil y el salario no le daba para nada. Y el dueño del periódico, que tiene varias empresas, una figura muy sabia, de mucho éxito, de una vida muy dilatada Sí. en los negocios y digamos que en la cronología, Sí. pues se para de la reunión y se asoma a la ventana y desde la ventana en un segundo nivel alcanza a ver el parqueo lleno de vehículos de los empleados. Y él decía, ¿y cómo es que el dinero no le da a ustedes? Vienen para allá. Y de marca. Y él andaba en un peyú. Y andaba en un pello. Mire, El hijo fue que lo obligó a comprar un Mercedes-Benz. Pero mire, para culminar, perdóname, Salvador, para pasarte la palabra, y excúsame, solamente decir que en las palabras del gobernador, coincidentemente con el presidente de la República y el ministro de Industria y Comercio, y todo eso no, que participaron en esta semana en una Consejo de las Américas. Resulta que el presidente dijo lo siguiente: la República Dominicana se puede convertir en lo que se denomina el nearshoring. ¿Y con qué se come eso? ¿Qué es eso? Eso es nada más y nada menos que un país que puede convertirse en el puente principal para el comercio internacional a través de las embarcaciones que en muchos países se está teniendo dificultad con relación a este tipo de comercio y se está mirando, y eso lo dijo entonces, lo complementó Ito Bisonó, hacia la República Dominicana, conjuntamente con el director general de aduanas, que dice que ya estamos preparados en términos de lo que tiene que ver con la logística
para recibir y exportar todo tipo de mercancía en la República Dominicana y los puertos están preparados para ello. Entonces, eso conjuntamente con lo que decía el gobernador del Banco Central, que citó José María Reyes, dice, la estabilidad económica no es negociable. Y citó la seguridad jurídica, la paz social y política que se vive en la República Dominicana y la meta de inflación que es el proyecto del Banco Central. La gente está diciendo, no, porque el dólar está a 63. Eso no es preocupación del gobernador del Banco Central. Y él lo dijo. Yo no tengo ni una bola de cristal para decir cuánto va a... Ahora, yo no voy a permitir que la macroeconomía se vaya a pique, para decirlo en buen dominicano.